Un serio problema que de pronto pareciera que muchos políticos de nuestro país quisieran vender como un problema para los Estados Unidos y no lo ven como un problema nacional, como un problema de nuestro país, es el tema de la cada día mayor creciente problema de la migración hacia, con la intención de llegar a los Estados Unidos. ¿Por qué refiero yo que muchos políticos quieren redireccionar el problema hacia Estados Unidos y no a México? Porque a final de cuentas aquí en México nos quedamos con gran parte del problema. Y lo que habría que encontrar es de dónde ha surgido el incremento constante cada año de esta gran cantidad de personas, sobre todo de Centro y Sudamérica, que atraviesan todo México para intentar llegar hacia los Estados Unidos. Está con nosotros en esta tarde, aquí en el programa, Luis Miranda. Él es subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación. Gracias, Luis, y gracias por el espacio para platicar con nosotros. Luis, estamos en la ciudad de Monterrey. Como tú lo sabes, estamos muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Somos una entidad de 5 o 6 millones de habitantes. Y Monterrey y el estado de Nuevo León siempre ha sido testigo del paso de migrantes que pretenden llegar hacia los Estados Unidos buscando una mejor vida para ellos o para sus familias. Te preguntaría en principio, ¿qué es lo que ha estado pasando, qué ha estado incentivando y creciendo este número de personas que tienen estas intenciones? Bueno, creo que lo más significante es la economía. Los Estados Unidos sigue teniendo una economía muy fuerte que después de la pandemia en particular ha salido más rápidamente de lo que era la caída, digamos, económica durante la pandemia. Y pues por lo tanto hemos visto mucho interés en llenar trabajos en Estados Unidos. Eso es normal en el sentido de que tradicionalmente tenemos una economía fuerte. Creo que lo que ha sido más fuerte aún ha sido también lo que hemos visto de países con tanto economías como sistemas que están en decaída. Lo que vimos de Venezuela, donde han salido más de 7 millones de personas, Cuba, Nicaragua, Haití, donde también hay una situación difícil en ese país. Entonces vemos un aumento de migración de esos países específicamente, pero también de la manera en la que los carteles y las redes criminales internacionales se han involucrado en lo que es el movimiento de personas con migración irregular y haciendo publicidad y buscando, digamos, clientes a través de las redes sociales de una manera mucho más agresiva de lo que había sucedido anteriormente. Y pues por lo tanto estamos viendo una movilización de personas de alrededor del mundo, no es solo de este hemisferio. Hemos visto personas de más de 170 países y a pesar de que hemos visto también migración a niveles relativamente históricos en Estados Unidos, también estamos viendo un nivel de desestabilización y de movimiento en todo el mundo y alrededor del hemisferio. Entonces, eso más o menos es lo que está sucediendo en este momento. No comenzó recientemente, en el año 2000 vimos también mucha migración, en el 2006, 2019 comenzó esta última oleada, pero lo que sí es cierto es que necesitamos trabajar para reducir la migración irregular de manera en conjunto con nuestros aliados alrededor del hemisferio, porque no es algo que los Estados Unidos de América pueden solucionar por su cuenta. Cuando hablamos, coincido perfectamente contigo y además no tengo que coincidirlo yo como periodista en estos medios de comunicación, pero políticos en ambos países lo han dicho. Más que atacar el último eslabón de la cadena, que es detener los personajes ilegales que quieren pertenecer a Estados Unidos, todos los conflictos que conlleva y el costo que conlleva la detención, repatriación de estas personas que buscan el asilo allá en el gobierno de Estados Unidos, irnos al origen de la cadena, a los países mismos. Hay quien, y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido alguno de ellos, que han pedido que los esfuerzos, más que en armas y en contenciones, se dediquen a incentivar las economías en los países de donde están saliendo todas estas personas.
Bueno, eso es parte de lo que se tiene que hacer y de lo que se ha hecho. De hecho, desde el primer día de este gobierno hemos trabajado para atender a esas necesidades de cómo colaboramos para crear oportunidades locales para que la gente no se vea forzada por razones económicas a viajar y también expandir lo que son los caminos legales. De hecho, con la Declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas hace ya 2 años, lo que logramos es que casi todos los países del hemisferio se unieran en realmente atender a lo que es la necesidad de tener vías legales para oportunidad económica o incluso otras necesidades, pero también reducir la migración irregular y trabajarlo conjuntamente. Eso lo estamos haciendo con México, con otros países. Hemos estado estableciendo lo que se llaman oficinas de movilidad segura para que la gente pueda entrar, a hablar con un experto que pueda ayudarles a encontrar y ver las posibilidades de migrar legalmente, no solo a Estados Unidos, pero a países como Canadá y España. Y también lo que hemos visto es países a lo largo del hemisferio que han hecho lo posible por integrar mejor a los migrantes que tienen ya dentro de sus fronteras. Eso lo hemos visto tanto en Colombia como en México y a lo largo del hemisferio. Y de tratar de reducir esa presión que tienen en ese momento. Pero al fin de cuentas, también lo que tenemos que hacer es atacar estas redes criminales que le mienten a la gente, porque en muchos casos la gente está creyendo mentiras, información incorrecta que están viendo en los grupos de WhatsApp, en las redes, y están creyendo esa idea de que este es el momento de migrar, que los van a recibir con brazos abiertos. Y eso no es correcto, porque a pesar de que este es un país de migrantes y también es un país de leyes, y tradicionalmente las fronteras no han estado abiertas para la migración ilegal o migración irregular. Y por eso lo que queremos es que existan más vías para que la gente venga legalmente, pero no que se estén exponiendo a lo que es la migración irregular, porque los peligros que existen ahí son muchos, sea las personas que se suben encima de los trenes, que sufren cantidad de peligros, cuando están cruzando el Darién y lo que los expone al crimen, a la violencia, a los grupos criminales, y por supuesto lo que viven cerca de la frontera, donde también vemos muchas incidencias de violación, robo, secuestro. Todo eso son los peligros que se conocen, pero que realmente están empeorados tanto por el volumen como por la participación de estos grupos criminales en agilizar el movimiento de la gente. Y hay acciones, Luis, hay acciones coordinadas que estén dando resultados. Y cuando hablo acciones coordinadas es el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de México, de Centro Sudamérica, respecto a detener a todas estas personas criminales que son los que están organizando a estos grupos de migración, mintiéndoles. Y me da mucha pena, pero en este estado, aquí en Nuevo León, hace unos años, no, perdóname, no fue Nuevo León, fue aquí cerca de Nuevo León, fue en Tamaulipas, hace unos años desaparecieron y mataron a más de 70 personas en una población que se llama San Fernando, Tamaulipas. Todos eran migrantes que pretendían llegar a los Estados Unidos. La semana pasada, de nuevo, en el mismo estado de Tamaulipas, volvieron a secuestrar, afortunadamente, nada más por un par de días y el saldo fue favorable, a otros 32 migrantes también secuestrados por grupos criminales y liberados seguramente por la presión pública. Pero nadie les dice esto en sus casas, en sus países de origen. Sí, así, y esos son los casos que conocemos, que es lo peor, que hay muchos casos que quizás tardan muchísimo en reconocerse y en que las autoridades puedan hacer algo, o los casos en los que jamás nos enteramos y que siguen o la explotación o que resultan algo peor. Eso no es raro y sí, necesitamos que las autoridades en los países también eduquen mejor a sus pueblos y les hagan llegar esa información, y es algo que hacemos nosotros también, tanto en foros como el que estamos participando aquí hoy, combatiendo toda la información incorrecta en las redes sociales, pero ese es el reto más grande, es que la información incorrecta y falsa se reparte muy fácil por YouTube, por TikTok, por las redes, y la información correcta a veces es más difícil hacerle llegar a la gente, pero es algo que tenemos que hacer. Y en cuanto al trabajo conjunto, estamos haciendo muchísimo.
Con Colombia y Panamá, por ejemplo, hemos iniciado desde hace casi un año esfuerzos en los que les estamos ayudando a mover equipo y otros recursos para que tanto Panamá como Colombia puedan tomar medidas adicionales para frenar el flujo, principalmente de personas, pero también de otras cosas ilegales a través del Darién y reducir ese flujo de personas. Y también varios países están haciendo lo posible por hacer lo que necesiten hacer para informar, para reducir esa migración. Vimos que México la semana pasada, por ejemplo, anunció que está resumiendo los vuelos a Venezuela de deportación. Y por supuesto que estamos también trabajando en conjunto de muchas otras maneras. Tenemos lo que llamamos unidades investigativas de crimen transnacional, que son unidades de personal de ley de distintos países donde les ofrecemos asesoramiento, capacitamiento, ayuda en lo que es el Departamento de Seguridad Nacional de nuestra División de Investigaciones de Seguridad. Y esas unidades están ayudando a atacar las redes a todos los niveles. Y hemos tenido algo de éxito. Hemos visto más de 20,000 arrestos en los últimos 2 años a raíz de esos esfuerzos. Pero es algo que se tiene que hacer consistentemente y que con lo que han crecido estas organizaciones y los esfuerzos que están haciendo para mover gente, que cada vez tenemos que hacer más. Luis, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está en la recta final. Este año tendremos, en la segunda mitad de este año, México tendrá nuevo presidenta, seguramente. Los perfiles ya se conocen. ¿Hay alguna primeros lineamientos del Departamento de Seguridad Nacional o del gobierno de los Estados Unidos de qué pueda suceder con esta colaboración entre México o qué debiera suceder en esta colaboración México-Estados Unidos con el nuevo gobierno? No, pues te agradezco la oportunidad de hablar sobre la política interna, pero realmente no es para nosotros decidir nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con quien esté ahí y es lo que hemos hecho consistentemente a lo largo de los años y con gobiernos de distintos partidos y de distintas políticas personales, pero lo que sigue siendo cierto es que pase lo que pase y esté quien esté en gobierno, tenemos obligaciones que nos afectan a ambos países y por lo tanto creo que tenemos una colaboración que ha sido fuerte, no obstante quien esté en funciones, ¿no? Hemos visto eso en lo que es la colaboración económica. México sigue siendo nuestro segundo socio más importante del punto de vista económico y también en lo que es la seguridad, la colaboración en los temas de seguridad. Puede ser que necesitemos hacer mucho más, pero es importante también ver lo que ha cambiado nuestra habilidad solo en los últimos 20 años que ha existido este departamento, por ejemplo, la habilidad de entender quién está moviéndose alrededor del hemisferio, quiénes están llegando a nuestras fronteras, todo lo que es el análisis y la inteligencia sobre las verdaderas amenazas, por ejemplo. Todo eso está a niveles que no existían hace 20 años y cada año hemos visto que siguen mejorando esas colaboraciones, no obstante quién está en gobierno, porque nos benefician tanto desde el punto de vista de seguridad como económico. A fin de cuentas, como tú lo decías, está cerca a la frontera, el comercio, la habilidad de mover productos legítimos del turismo, todo eso es importantísimo protegerlo porque beneficia muchísimo a las poblaciones en comunidades a los dos lados de la frontera y eso también es parte de la razón que queremos reducir la migración irregular para no tener que tomar medidas que resulten en impactar negativamente nuestras economías. Vimos en diciembre, por ejemplo, que tuvimos que cerrar varios puentes porque necesitábamos dedicar cierto personal que normalmente está trabajando lo que es el comercio y el tránsito legítimo para ayudar a la patrulla fronteriza con la migración irregular. Eso no es justo para las comunidades a lo largo de la frontera, no es justo para el comercio y no es justo para los impactos que tiene a otros niveles de que esté llegando, ¿no? Eso es difícil. Nosotros, por ejemplo, aquí reconocemos que muchos de los productos que están hechos en Estados Unidos tienen partes y elementos que vienen de México. Entonces, es algo que queremos proteger. Luis, a diferencia de la estructura de gobierno de Estados Unidos,
En México, las entidades, los estados, no tienen las autonomías ni las independencias necesarias como para poder actuar en asuntos internacionales. Estamos nosotros en el estado de Nuevo León, que es uno de los estados de mayor población y económicamente más fuertes del país, pero nosotros mismos hemos visto aquí en nuestras calles y avenidas cómo migrantes de diversas partes del mundo están empezando a caminar, a pedir trabajo, a deambular en nuestras calles. En este preciso momento que tú y yo estamos conversando, miles de personas nos han estado escuchando desde el principio de esta charla. ¿Qué pudiera ser una entidad en lo particular que es clave, que está al norte de México, al sur de los Estados Unidos, importante en la frontera con este problema o este asunto de la migración hacia los Estados Unidos de nuestros amigos y hermanos de Centro y Sudamérica? Bueno, eso depende de la entidad. Yo creo que incluso en Estados Unidos es importante reconocer que los estados también tienen sus limitaciones, tanto en lo que es la aplicación de la ley, eso es responsabilidad federal, pero también en lo que pueden hacer. Y hemos estado dando ayuda a nuestras comunidades a lo largo de la frontera y en el interior para lidiar con algunos de esos temas. Pero pues cada país tiene sus circunstancias particulares y tiene que atender a ellas en cómo mejor funcione ahí. Creo que lo que decía anteriormente sigue siendo importante en esta pregunta, que es que en lo que los países puedan trabajar para ayudar a integrar migrantes que quizás ya estén en sus fronteras, eso hemos visto que ha tenido éxito. En Colombia, por ejemplo, el trabajo que están haciendo para integrar a más de los venezolanos que han llegado ahí, en otros países. Sabemos que hay muchos migrantes que estando en México también ven que hay también oportunidades y que algunos quizás se quieren quedar. También la familiaridad y la comodidad que tienen con poder estar en un país de habla hispana, por ejemplo. Pueden haber muchas razones. Entonces, Sí. si hay maneras de integrar en el sentido de que beneficie tanto a la población que está buscando como a la población local, eso ayuda. Y por eso es tan importante lo que hablamos desde el comienzo, que es que tenemos que hacer cumplir las leyes, sí, pero también si hay oportunidades de expandir los caminos legales, que busquemos esas maneras. Nosotros lo hemos hecho así para que la gente pueda llegar de una manera o legal o por lo menos en un proceso ordenado, y así que tengan mejores oportunidades. Entonces, si miramos lo que es el proceso de parol que tenemos para cubanos, haitianos, nicaragüenses o venezolanos, les permite, teniendo un patrocinador, poder llegar directamente con un vuelo a Estados Unidos en vez de tener que migrar ilegalmente. O para las personas que usan la aplicación CBP One en sus dispositivos, que puedan hacer una cita para llegar a un puerto de entrada ordenadamente, sin tener que ponerse en manos de los carteles. Eso también ayuda muchísimo. Y bajo esos procesos ordenados, si alguien cruza y tiene un parol humanitario, entonces también son elegibles para un permiso de trabajo de inmediato. Eso es una gran diferencia a lo que es la migración irregular, donde las personas entran y quedan en un proceso defensivo ante las cortes migratorias, y aún si están esperando una audiencia y técnicamente no están en custodia, tampoco tienen permiso de trabajo, no tienen estatus legal y están realmente esperando ver si consiguen algún tipo de alivio bajo el sistema migratorio de Estados Unidos. Y la realidad bajo eso es que la gran mayoría son rechazados a fin de cuentas. Por eso la expansión de vías legales es la mejor manera, y lo que nosotros hemos seguido consistente con el compromiso que tomamos con otros países en la Cumbre de las Américas. Estas personas que vienen caminando desde Centro y Sudamérica, atraviesan todo México, que les prometen, les mienten, diciendo que van a poder cruzar a Estados Unidos, que les van a dar permiso para vivir y trabajar allá y que van a obtener una buena vida. Eso no es cierto, no es así. Eso no es cierto, así es. Las personas les están mintiendo, los contrabandistas, los coyotes, los polleros, como les digan, le están mintiendo a la gente. Vemos que migrantes llegan pensando que los van a recibir con brazos abiertos y hasta que el mismo Joe Biden los está esperando en la frontera. Eso no es cierto. Las fronteras de Estados Unidos, para ser muy claro, no están abiertas a la migración ilegal, no están abiertas a la migración irregular. Las personas que llegan con procesos legales, con procesos ordenados, entonces por lo menos tienen oportunidad de ser considerados para un parol humanitario. Por supuesto que estamos haciendo lo posible
para proteger el asilo para personas que realmente lo necesitan. Pero también vemos ahí mucha mentira. El asilo, por ejemplo, no es para las personas que están buscando una mejor situación económica únicamente, no es únicamente para las personas que están huyendo por razones de violencia generalizada. El asilo existe para grupos muy específicos que sufren posible persecución por ciertas condiciones y no es algo que ampliamente se puede lograr. Entonces, con la mentira del asilo convencen a la gente que llegue y para muchos no es opción. Lo mismo con lo que es un estatus de refugiado. Durante este gobierno hemos ampliado las oportunidades para personas que necesiten estar en un estatus de refugiado, pero eso es relativamente limitado a casos muy específicos donde aplican las leyes de refugiados y así también con el asilo. Entonces, eso también es importante aclarar, lo que la gente sepa. No es legal cruzar ilegalmente, no es legal cruzar por el río o saltando el muro, o lo que vemos mucho que los coyotes abandonan a la gente en los desiertos, en terrenos a veces muy alejados. Lo que vimos en Lukeville, Arizona, por ejemplo, en diciembre, la gente llegaba a zonas muy remotas, donde muchos quizás están ya sin suficiente agua, y eso que diciembre es relativamente fresco comparado a lo que es en otros meses, pero definitivamente lo que vemos es que la gente se pone en peligro, se cree las mentiras y llegan, y lo primero que sucede es que la patrulla fronteriza, cuando se entregan o cuando la patrulla fronteriza los encuentra y los arresta, se ponen en detención y se ponen instantáneamente en un proceso de deportación en el que se tienen que defender ante las cortes. Hay la creencia también, Luis, que los grupos estos que van caminando hacia los Estados Unidos, que el hecho de que ya pisen Estados Unidos atravesando, nadando el río en manera ilegal, ya es un tema que ya conquistaron la meta, que ya una vez que hayan cruzado ilegalmente, luego entonces el gobierno de Estados Unidos los va a acoger, les va a dar casa, les va a dar trabajo y les va a dar la visa necesaria. ¿Qué dices sobre esto? También es falso. De hecho, durante este gobierno, desde que entró en funciones este presidente, el 20 de enero del 2021, una mayoría de los migrantes que han llegado desde entonces ya han sido deportados, expulsados o removidos en varias formas. México, por ejemplo, acepta hasta 30,000 deportaciones al mes de personas de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estamos deportando personas a 170 países, incluyendo a Venezuela, que volvimos a comenzar en octubre. Vuelos de deportación a Cuba, deportaciones en todo el hemisferio y a 170 países con docenas de vuelos a la semana. Y eso es lo que tenemos que hacer bajo la ley. Lo de pisar Estados Unidos, es cierto que en teoría se puede pedir asilo, pero como estaba explicando hace un minuto, el asilo es para casos protegidos, para personas que posiblemente estén sufriendo persecución por categorías muy específicas. La realidad es que la gran mayoría de las personas que vemos están buscando oportunidad económica y eso únicamente por su cuenta no es base legal para el asilo. Bien, escuché bien, ¿cuántas personas son deportadas al año hacia México, aunque no sean mexicanas? México tomó la decisión hace un año, un poquito más de un año, de aceptar hasta 30,000 personas, inicialmente en octubre del 2022 de Venezuela y luego en enero de Haití, Nicaragua y Venezuela. Así que tenemos la habilidad de retornar hasta 30,000 por esa vía, pero también estamos haciendo vuelos de deportación directos a países como Venezuela, Cuba y Haití. Además de eso, tenemos personas que son expulsadas, por ejemplo, las personas que tratan de viajar por mar, si son interceptados en alta mar, son también o devueltos al puerto de donde salieron o retornados a sus países. Entonces, de esa manera, hemos ya deportado, expulsado o removido a más de la mayoría de las personas que han llegado durante este gobierno en los últimos 2 años y medio, casi 3 años que hemos estado en funciones, bueno, ya 3 años este mes.
se ha deportado a una mayoría de las personas y eso continúa. Seguimos haciendo todo lo posible, hemos expandido esos procesos. Hemos visto también muchas mentiras en redes sociales de que si llegan en grupos de familia no van a ser deportados. También es falso. Desde mayo, cuando terminó la pandemia y lo que es la orden de salud pública, donde hacíamos expulsaciones bajo el título 42, hemos transicionado de nuevo a las leyes normales de inmigración de Estados Unidos y bajo eso hemos deportado casi 500,000 personas, con más de 75,000 de ellos que llegaron en grupos de familia. ¿Y por qué? Porque no tienen base legal para estar en Estados Unidos. De nuevo, eso puede ser de muchas maneras. Lo que decíamos, esa idea del asilo, si no superan lo que es un reclamo, solicitud de lo que se llama miedo creíble inicialmente, entonces se pueden poner en procesos de deportación acelerada, lo que llamamos expedited removal, y eso nos ha funcionado para poder aumentar la capacidad de deportaciones desde mayo. Luis Miranda, voy a aprovechar para preguntarte, estas políticas del gobernador de Texas, Greg Abbott, con el tema de los migrantes, la última decisión que tomó el gobernador de autorizarle a sus policías locales de detener a cualquier persona que ellos consideren que es sospechosa de no estar legalmente en el estado y por lo tanto, o en el país y por lo tanto en el estado, es algo que no acepta el gobierno federal de los Estados Unidos. Bueno, de hecho, el Departamento de Justicia ha presentado una demanda en ese caso. No puedo hablar de procesos litigiosos, pero efectivamente la responsabilidad por hacer cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos por la Constitución es una responsabilidad federal y es lo que hemos estado acertando desde un comienzo. No quiere decir que no tengamos distintos tipos de colaboraciones con los estados y con departamentos de ley a nivel local. Por supuesto que de muchas maneras hay coordinaciones básicas, ¿no? Si hay dos grupos que tienen helicópteros en el aire, por ejemplo, sean autoridades de Texas o autoridades federales, pues hay lo que se llama el desconflicto, ¿no? Asegurarnos de que no van a haber accidentes aéreos, tipo de cosas así. Siempre hay algún tipo de coordinación, pero la responsabilidad por lo que es la ley de inmigración es algo que definitivamente es responsabilidad federal. Y eso es lo que está acertando el Departamento de Justicia en la línea que se ha puesto. Pero aparte de eso, pues no puedo comentar más al respecto. Claro, bien. Pues es evidentemente un asunto federal como la mayor parte de los países organizados en este planeta. Muy bien, ya recorrimos, mi estimado Luis, los nos. Lo que no es cierto, las mentiras, los engaños, los procesos ilegales que han estado siguiendo para muchas personas tratar de llegar a los Estados Unidos y desmitificar este tema de que si yo llego ya la hice y ya tengo derecho a vivir en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo sí y quiénes sí debieran? Porque también creo y estoy seguro que no cualquiera, porque un día quiere vivir en Estados Unidos, aunque vaya y toque la puerta de manera legal, tiene la opción de hacerlo. Bueno, tenemos varias maneras y la expansión de vías legales ha incluido que hemos dedicado más recursos para personas que necesitan estatus de refugiado. También hemos expandido lo que son las visas laborales, tanto por la H-1B y el H-2B, que es específicamente para trabajo temporario. Hemos doblado el número de visas disponibles para eso y hemos hecho una apartación específica de 20,000 visas para México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Eso también es importante. Y hemos expandido lo que son los procesos humanitarios, de parol humanitario para países como Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde las personas pueden, con un patrocinador, hacer una solicitud directa sin tener que viajar, sino ser autorizados por adelantado para que en vez de hacer un viaje difícil por tierra o tratar de llegar a la frontera, pueden volar cuando tienen esa autorización y han tenido una investigación de trasfondo de sus antecedentes. Pueden llegar directamente con un vuelo a Estados Unidos. También tenemos el app CBP One, que desde Ciudad de México hacia arriba funciona para las personas que ya están en México para solicitar una cita a un puerto de entrada
Ese proceso ordenado permite que la gente no tenga que llegar entre los puertos a tratar de cruzar ilegalmente, ni tampoco a ponerse en manos de grupos criminales, sino que hagan su cita y no tienen que llegar a la frontera, sino el momento que ya estén listos para llegar a su cita a uno de los 8 puertos de entrada donde se hacen entrevistas bajo esa app. Y de nuevo, la diferencia es increíble porque si se hace una cita o si se aprovecha un proceso de parol humanitario, tener un parol humanitario permite que entren con un permiso de estar por 2 años y ser elegibles para un permiso de trabajo. Las personas que cruzan ilegalmente quedan en procesos de detención y deportación y tienen que defenderse ante las cortes migratorias sin permiso de trabajo. Eso es una gran diferencia. Entonces, aun si son deportados o expulsados inmediatamente, o si están en el proceso de deportación y esperando una audiencia de corte, no tienen permiso de trabajo y no es lo mismo, no están en un estatus legal hasta que las cortes hagan un fallo sobre qué va a suceder con ellos. Y en su gran mayoría eso resulta también en órdenes de deportación. Claro. Entonces, para las personas de estos países que has mencionado, que están, por ejemplo, ya ahorita en México, Nuevo León, que todavía no llegan a la frontera, pero que andan aquí, por ejemplo, en Monterrey Metropolitano, que es una ciudad de 5 o 6 millones de habitantes, la sugerencia es hacer una cita y un trámite en CBP One, en la aplicación. Exactamente, y funciona en dispositivos de iPhone tanto como de Android. Es gratis, hacen la cita directamente. Hemos hecho lo posible por agilizar el sistema. Desde que lanzamos esa función de aplicaciones hace casi exactamente un año, han llegado casi 400,000 personas a sus citas a través de ese sistema. Estamos procesando 4 o 5 veces la cantidad de personas que se podían procesar en los puertos de entrada antes de que existiera el app. Y ha sido efectivo porque la gente también puede someter información vital al tener su cita por adelantado y así las entrevistas son más eficientes cuando llegan. Eso es importante, 1,450 citas al día se están dando a través del app CBP One. Y mira, cada semana escuchamos rumores de que ya la aplicación no va a funcionar, el app lo están abandonando, tienen muchos problemas, no se está usando. Todo para convencer a la gente que cruce legalmente, pero de nuevo, esa diferencia de llegar a una cita y salir con elegibilidad para pedir un permiso de trabajo, contrastada con lo que es cruzar ilegalmente y el peligro que resulta de vida, de extorsión, de abuso y de que al cruzar estén puestos en procesos de deportación sin permiso de trabajo, es increíble. Así que sabemos que es difícil a veces esa espera, pero vale la pena seguir esos procesos ordenados. Y no cuesta. Al contrario de lo que los coyotes y demás les quitan dinero. Exacto. ¿No? A todas estas personas. Es gratis y el promedio de lo que hemos visto es que las personas que están llegando a citas esperaron un promedio de 8 semanas. 8 semanas no es corto, pero tampoco es más largo en promedio de lo que se veía antes, ¿no? Hay estudios independientes que se publicaron por organizaciones independientes antes de que existiera este app, que mostraban lo que tardaba poder llegar a un puerto de entrada y en algunos casos eran varios meses. Entonces, no es algo que exista ahora lo que es la demora o la dificultad. Lo que hemos hecho es hacer un proceso ordenado, seguro, que respeta la humanidad de la gente y que busca eliminar que los grupos criminales puedan interferir porque es un punto de acceso directo, que la persona sepa que con un app que es tan fácil de descargar como cualquier otro app en sus dispositivos y de usar como cualquier otro app y pueden hacer esa cita directamente con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que queremos, que la gente sepa. Hay fuentes de información oficiales, busquen esas fuentes oficiales, busquen lo que es dhs.gov, cbp.gov, para los procesos de parol humanitario. También tenemos la información en esos sitios. Y que no se dejen abusar, no se deben extorsionar porque los grupos criminales lo que hacen es mentirle a la gente. ¿Por qué? Porque se benefician, porque les están cobrando, porque los están abusando y no se justifica eso. No queremos que la gente pierda tanto sus ahorros como posiblemente sus vidas por enriquecer a criminales.
decirles que no necesitan ni erogar los ahorros de todas sus vidas, de miles de dólares que les cobran los coyotes, arriesgar su vida ni las de sus familias. A final del camino se van a topar con los mismos oficiales del gobierno de Estados Unidos que les van a decir si se puede o no se puede. La mejor vía es hacerlo con seguridad, a través de esta aplicación CBP One o CBP One, gratis y seguro con una cita, y ahí les van a decir cuáles son las posibilidades de entrar legalmente a los Estados Unidos. Luis, gracias por el tiempo, por platicar con nosotros. Ojalá que esto podamos hacerlo más adelante por la importancia y la cercanía que tenemos nosotros con Estados Unidos y con el gobierno de Estados Unidos. Gracias, Mario. Muy importante y te agradezco el espacio. Gracias, Luis. Es Luis Miranda, es un secretario adjunto principal de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.